Ahora vamos a hacer un taller de educación y diversidad afectivo sexual con Chema. Ya habéis tenido antes una conferencia de Mercedes, y ahora vamos a hacer un taller con Chema. Bueno, José María Salguero, que es profesor de esta facultad, del Departamento de Didáctica y Organización Escolar, también pertenece al grupo de investigación Índice. Y que más, yo soy orientador, o sea que un montón de cosas. Y tiene una experiencia increíble sobre este tema, así que bueno, yo te dejo por eso. Bueno, si quería hablar y como no me has dejado antes, pues ya. Vamos a ver, os cuento. Esta era mi ponente de intervención, que he decidido no contarla. Entonces voy a repetir las otras. He hecho copias suficientes para todo el mundo. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Es decir, estábamos en unas jornadas de interculturalidad, entonces hemos visto diversidad cultural y hoy además hemos visto género y además hemos visto diversidad afectivo-sexual. Entonces lo que estamos viendo es diversidades. Estamos viendo intersecciones muchas veces de diversidades. Estamos viendo situaciones en las cuales pues, alguien puede ser, como vamos a ver en una película, discapacitado, homosexual y musulmán. Como vamos a ver en una película. Entonces, se entiende que es un problema de mayorías y minorías. Todos pertenecemos a alguna minoría y a alguna mayoría. En ese problema, en ese tema, la mayoría quiere integrar y hacer invisible, o sea, integrar para que sean como ellos a la minoría o hacerlos invisibles. Yo, un poco en el material que os voy a dar, lo cuento rápidamente, tengo referencias, por ejemplo, a, bien, ¿qué pasa con la intersección de diversidad cultural y diversidad afectivo-sexual? Bueno, pues, por ejemplo, colectivos LGTB, o sea, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, se entiende que tienen una serie de dificultades, como todo el mundo sabe, en muchos países. Entonces, bueno, hay varios países africanos donde hay pena de muerte, donde está penalizado, hay culturas donde, por ejemplo, no sé, me imagino que habéis estado todos en Marruecos, ¿no? O, por ejemplo, tener sexo entre chicos no es problema, pero definirse y establecer lazos afectivos sí. En Asia, por ejemplo, se acentúa la invisibilidad, pero es aceptada la transexualidad asociada a la prostitución, al espectáculo, o sea que las situaciones en el mundo son diversas, ¿no? Las personas inmigrantes viven esta situación y llegan a unas sociedades aparentemente más abiertas, y entonces tienen un debate entre su necesidad de integrarse en la sociedad a la que llegan. Esa integración muchas veces es solos o solas, renunciando a su grupo de pertenencia que sigue con sus tradiciones y con sus culturas. Entonces son verdaderas dificultades. Fijaros que la comunidad LGTB, ya habéis visto, no sé si ha dicho datos Mercedes, pero por ejemplo en España un 49% tiene acoso escolar. Pero fijaros, a su vez hay muchos colectivos LGTB que son racistas. Hay muchos colectivos, por ejemplo, fijaros, en Holanda, el Gay Party Fortuny es un partido político abiertamente racista. Abiertamente racista. Pues tienen un discurso antimusulmán, porque tienen mucho miedo. Fijaros, había otra noticia de prensa de este año. Homosexuales de Hamburgo huyen, se van a Berlín, ante la amenaza de los nuevos inmigrantes musulmanes. ¿Estáis viendo esa situación? Luego, por ejemplo, todos los colectivos, por ejemplo, Europa restringe asilo político, eso es de ayer, noticia de ayer, de la prensa. Europa restringe asilo político a homosexuales. No basta que sea delito en sus países de origen. Entonces, gente que venía aquí huyendo de una posible pena de muerte o de cárcel, pues resulta que ya no tiene derecho al asilo. Digo, aquí, en los países europeos, desde ayer. Bien, más del 80%, tengo aquí datos, como voy a pasar la hoja, no voy a pararme mucho, pero por ejemplo más del 80%, sí, voy repartiendo ya, de las personas que ejercen la prostitución, hombres y mujeres, más del 80% son inmigrantes en España. Y hay pues, muchísimos, hay un 30% de homosexuales, de chaperos, que son homosexuales masculinos, homosexuales, perdón, que hacen prostitución masculina. Tanto las mujeres como muchos de los hombres están violentando su sexualidad también. O sea, están ejerciendo la prostitución
pero violentando a lo mejor su orientación sexual. Por otra parte, fijaros que me parecía importante, no sabía si Mercedes lo iba a decir o no, pero voy a hablar de ello. Fijaros, hay un texto que yo creo que define muy bien el tema. Dice, ¿cómo te sientes si eres albañil, vives en un pueblo y no sabes por chueca? Si dejaste tus estudios en primaria, si no vas a los museos ni te gustan las películas francesas en versión original, si no tienes dinero para salir los fines de semana, si eres mayor y no puedes costear el llevar la moda fashion o simplemente no te gusta, encuentras tu lugar dentro de la identidad, ¿te sientes como perteneciente a ese grupo? ¿O estás excluido también de ese mismo grupo? ¿Cómo te valoran y te perciben el resto de la comunidad? Entonces, fijaros, esto es un texto queer, la teoría queer, me imagino que la conocéis, no sé, pero claro, que plantea huir de binarismos. Huir de binarismos y nace como, fijaros, se opone radicalmente a la rigidez de las clasificaciones. Los queer no se sienten cómodos bajo ninguna etiqueta de identidad. ¿De acuerdo? Sería importante también verlo aquí. Entonces, en esta línea de diversidades que se entrelazan, en los centros tenemos la tendencia a trabajar diversidad cultural, a trabajar género, a trabajar diversidad afectivo-sexual, algunas veces puntualmente, algunas veces con el día a día, pero realmente lo que tendríamos que trabajar en los centros sería el establecimiento de una cultura de la diversidad. Una cultura de la diversidad, de todas las diversidades. Entonces, el trabajo que tendríamos que hacer sería ese. Sería un centro donde todas las diversidades tengan cabida. Fijaros, para trabajar esto en los centros, para trabajar hacia esa cultura, habría que hacerlo en esa cultura ya, aceptando la diversidad que tenemos, haciéndola visible. Se entiende que ese trabajo que tenemos que hacer en los centros, pues tiene varias partes, varias vías. Es sobre todo, fijaros, una responsabilidad, yo creo que ética, del profesorado, clarísimamente, aparte de que haya, pues yo que sé, otra serie de razones, pues no que sea, hasta hoy mismo, pues la LOE está en vigor y la LOE daba un mandato legislativo para trabajar estos temas, ¿no? Pero de pronto, pasado mañana a lo mejor no está, pero sí que hay una necesidad ética de trabajarlo. Fijaros, hay como diferentes vías. Todo lo que pasa, cada cosa que pasa en un centro es una oportunidad educativa. El niño que toca el culo en el baño de una niña es una oportunidad educativa para trabajar el tema y para plantearnos qué pasa con la educación afectiva sexual en el centro. Un problema de violencia con inmigrantes, un problema de bandas latinas, un problema de homofobia, de acoso a gente homosexual, pues sería igual. Otro, rápidamente, son oportunidades para que el centro se plantee en todas las, imaginaos, desde el proyecto educativo, el proyecto curricular, el plan de convivencia, qué pasa en el reglamento, qué pasa en las tutorías, qué pasa, o sea, en cada una de todas las vías está pasando. Entonces, vías de entradas hay mucho, pero hace falta la voluntad para hacerlo. Al final de lo que tenéis escrito, os vais a encontrar con un libro que además hicimos de forma colectiva, estaba Mercedes lo coordinaba y estaba yo también, sobre, pensando en la ESO, aunque hay otro para primaria, cómo trabajar en los centros la educación afectivo-sexual. Y ahí, y la diversidad afectivo-sexual, ahí sí que hay muchas orientaciones para trabajar el proyecto educativo, dentro del currículum, cómo trabajarlo en el reglamento del régimen interno, en todos los documentos del centro, esto, ¿no? Pero yo quería que hoy, después de que habéis estado mucho tiempo escuchando, pues hiciéramos cosas prácticas, viéramos dinámicas y viéramos materiales para trabajar. ¿De acuerdo? Entonces, esas cosas prácticas, pensando en secundaria sobre todo, tienen que ver, son dinámicas, muchas de ellas, la mayoría tienen un enfoque socioafectivo, me imagino que sabéis lo que significa, el enfoque socioafectivo. ¿Alguien sabe algo del enfoque socioafectivo? ¿Qué consiste? Yo creo que hay gente de mi clase, si lo hemos hablado, si lo hemos visto. Sería, fijaros, todas aquellas dinámicas que lo que intentan es ponerse en el lugar de. O sea, vivir situaciones en las que tú estás en el lugar de. Entonces, si alguien habéis visto, imagino que en esta casa se ha puesto en muchas clases y en muchas materias el famoso vídeo de la clase dividida. Eso, no sé si la conocéis o no, la maestra que divide la clase pues
por los niños que tienen los ojos azules y los que no tienen los ojos marrones, pues lo que está haciendo realmente es una dinámica socioafectiva de ponerse en el lugar de y vivir una situación de marginación o de poder, ¿no? Bien, pues las dinámicas que vamos a proponer están en esa línea, ¿de acuerdo? Vamos a hacer grupos y desde los grupos seguimos hablando. Entonces, ¿os parece hacer grupos de 5 o 6 personas? ¿O 7? Bueno, que sale alguien. Salir fuera. La otra no, la siguiente. Todos los grupos han salido alguien. He dicho. No, que no se cae. Vamos a ver. Muy importante que cada grupo ahora vosotros os vais. Vamos a ver, vamos a hacer una dinámica muy sencillita. Vosotros sois periodistas en un mundo al revés. Entonces, estas personas han salido del armario, son heterosexuales. El mundo en el que vivimos es un mundo mayoritariamente homosexual, en el que las relaciones son homosexuales. Y entonces les vais a hacer una entrevista. En la entrevista que les vais a hacer, pues vais a plantear qué es eso, que nos cuenten. Si se han dado cuenta, si es una etapa, si como dicen que son heterosexuales y no han probado, si no han probado la homosexualidad, que lo notan, qué es lo que puede hacer un hombre y una mujer en la cama. Todo ese tipo de cosas tenéis que hacerles una entrevista completa, ese tipo de cosas, ¿de acuerdo? Porque ellos y ellas son raritos. En este mundo nuestro al revés. ¿Entendéis un poco? Si queréis preparar un poquito, yo les voy a decir que van a ser sinceros y van a contestar a todo lo que le preguntéis. ¿De acuerdo? Y bueno, tienes una entrevista, lo sabes, ¿no? Vale. Cada una hace una, venga. Vale. ¿No eres desde siempre? ¿Has tenido curiosidad? ¿Probar otra cosa? O sea que tu pareja es una chica, ¿no? Y cuando vais por la calle no sentís rechazo por el resto de la gente. ¿No sentís que se quedan mirando? Cuando te ha hecho un beso, se está muy incómodo, que te mira demasiada gente, y nunca has salido con un hombre, ni has planteado probarlo. ¿Qué hacéis en la cama? Yo qué sé, que me resulta raro. Pero tú quieres tener una familia, tener hijos, ¿no? ¿Cómo crees que, por ejemplo, si tuvieras hijos, verías que tu pareja fuera una chica? ¿Pondrían bien? ¿O a lo mejor se vendrían con ella? De que no tuviéramos papás. A lo mejor es que pueden sentirse la de un padre y una madre, no se sienten a gusto con eso. Me pareció extraño, ¿Y tu madre acepta que estés con una chica? No has pensado nada raro, ¿no tuviste ningún problema en casa cuando dijiste que se con una chica? ¿Te costó mucho contárselo a tus amigos que estabas con una chica?
¿Cuánto tiempo tardaste hasta que le dijiste a la gente que estabas saliendo con una chica? ¿Fue al principio? ¿Te costó un poco contar? En casa, en amigos. Si me lo preguntan, sí. Pero porque te daba vergüenza. Bueno, pues así, te respetamos. La entrevista, las personas entrevistadas, me gustaría que contaran cómo se han sentido. Sí, como un poco charlar, me han dicho que si se puede solucionar la heterosexualidad con un tratamiento psicológico farmacéutico. O así, entonces la verdad que les he dicho que no quiero curarme, o sea, me refiero que me siguen gustando los que lo siento. muy bien. Y a ver, los demás grupos, ¿cómo os habéis sentido? ¿Cómo... Yo en mi grupo no ha sido ahí tan directo, o sea, han sido más preguntas, pues, ¿y desde cuándo te gustan los hombres? ¿Y no has probado otras cosas? ¿Y cómo puedes decir que no te gusta si no has... Preguntas mucho más simples, pero que yo qué sé, no me ha molado. Sí, te ha molado sentirte ahí, ¿no? Sí, sí. Vamos a ver, ¿allí? Pues, no sé, me han preguntado cosas que para mí son normales en mi vida, pero, claro, algunas cosas nunca me las había planteado, ¿sabes? Como, ¿no te has planteado que a lo mejor eres homosexual o te gustan los hombres? Pues no me lo había planteado nunca, pero... ¿No? Pero bien. Bien, seguimos rápidamente. Contáis lo que os ha parecido más interesante, ¿no? Pues, como todas, ha habido un momento que ya no sabía ni qué era ni qué no era. Ni dónde estaba ni quién era yo. O sea, ha sido un poco perdido de... Me choca. Bien. A mí en mi caso también lo que sorprende es con la seriedad con la que te lo dicen, ¿no? Como que, que de verdad que tenemos un problema o tenemos una enfermedad y bueno, insistir en de dónde viene, tal. Bien, ¿así? A ver si me ganó la pregunta que me ha hecho, que si me aburría. Que se me aburría con los hombres. Solo con los hombres, he dicho que sí. Claro, les has desarmado. A ver, ¿y este grupo? Pues lo que estaba comentando, que si ha llegado un momento que te llegas a sentir incómodo de tanto insistirte sobre lo mismo, plan de, y no te has pensado tratarlo, por ejemplo, pues te llegas a sentir incómodo. Y por último queda ese grupo, ¿no? Lo que acaba de decir, la incomodidad por las preguntas y luego el no saber contestar algunas, porque a lo mejor no te has parado a pensarlo, no te lo has planteado, entonces... Bueno, pero imaginaros que este tipo de cosas se nos está pasando, o sea, por eso es una actividad de empatía. Por eso es una actividad de empatía y además esta actividad se puede trabajar con adolescentes, ¿eh? Se puede trabajar perfectamente con edades con gente de la ESO, con gente de bachillerato. Así que bueno, yo te dejo por esto. Bueno, como si quería hablar y como no me has dejado antes, pues ya. Vamos a ver, os cuento. Esta era mi ponente de intervención, que he decidido no contarla. Entonces voy a repetir las otras. He hecho copias suficientes para todo el mundo. Entonces, el planteamiento es el siguiente. Es decir, estábamos en unas jornadas de interculturalidad, entonces hemos visto diversidad cultural y hoy además hemos visto género. O sea, gays, lesbianas, bisexuales, transexuales, se entiende que tienen una serie de dificultades, como todo el mundo sabe, en muchos países. Entonces, bueno, hay varios países africanos donde hay pena de muerte, donde está penalizado, hay culturas donde, por ejemplo, no sé, me imagino que habéis estado todos en Marruecos, ¿no? O, por ejemplo, tener sexo entre chicos no es problema, pero definirse y establecer lazos afectivos sí. En Asia, por ejemplo, se acentúa la invisibilidad y además hemos visto diversidad afectivo-sexual. Entonces lo que estamos viendo es diversidades. Estamos viendo intersecciones muchas veces de diversidades. Estamos viendo situaciones en las cuales pues, alguien puede ser, como vamos a ver en una película, discapacitado, homosexual y musulmán. Como vamos a ver en una película. Entonces se entiende que es un problema de mayorías y minorías. Todos pertenecemos a una minoría y a una mayoría.
Entonces, ese problema ese tema, la mayoría quiere integrar y hacer invisible, o sea, integrar para que sean como ellos a la minoría o hacerlos invisibles. Yo, un poco en el material que os voy a dar, lo cuento rápidamente. Tengo referencias, por ejemplo, a, bien, ¿qué pasa con la intersección de diversidad cultural y diversidad afectiva y sexual? Bueno, pues, por ejemplo, colectivos LGTB. Ahora vamos a hacer un taller de educación y diversidad afectiva sexual con Chema. Ya habéis tenido antes una conferencia de Mercedes, y ahora vamos a hacer un taller con Chema. Bueno, José María Salguero, que es profesor de esta facultad, del Departamento de Didáctica y Relación Escolar, también pertenece al grupo de investigación Índice. Y que más, yo soy orientador, o sea que un montón de cosas. Y tiene una experiencia increíble sobre